Buenas gente, bienvenidos a un nuevo video. Seguimos recorriendo las calles de Rumanía y hoy les quiero contar un poco sobre una de las tradiciones más antiguas de Rumanía. Una tradición muy bonita llamada Marțișor, la cual se celebra el 1 de marzo. Y también aprovechando que venimos pues por las calles visitando y conociendo algunos de los lugares, les quiero mostrar también algunos de los lugares más icónicos de la ciudad. Así que acompáñenme por este nuevo recorrido y vayamos a conocer las calles de Bucarest. Existen muchas teorías de cómo inició, cómo se originó esta tradición del Marțișor, pero pues todas llegan al mismo fin, el fin de celebrar el inicio de la primavera. Como lo vimos en nuestro primer video donde llegamos a Rumanía, tanto Moldavia como Rumanía como Serbia fueron invadidos por los romanos en el siglo II y III. ¿Y esto por qué es importante?, te preguntarás. Pues nada más y nada menos que gracias a ellos, por su calendario, por el calendario romano antiguo, estaba marcado como el 1 de marzo el inicio de un nuevo año, el inicio de la primavera, ya que en esta fecha se le veneraba al dios Marte, el dios de la guerra y el dios de la agricultura también. Este dios se dedicaba pues a cuidar tanto la paz como también dar fertilidad a los campos de cultivo. El color representativo de esta tradición es el color rojo y el color blanco. Esto haciendo alusión un poco tanto al equilibrio entre la paz y la guerra, entre el sol y la luna y entre el invierno y la primavera. Existe una leyenda también de por qué estos colores son los representativos del Marțișor. Esta leyenda cuenta que en su tiempo, cuando el Imperio Bizantino dominaba todas estas tierras, el rey de Bulgaria o el rey búlgaro quería mandar un mensaje a su hermano, el cual para poder llegar este mensaje con su hermano utilizó el WhatsApp de su época, o sea, enviar un mensaje a través de un águila. Este mensaje fue atado a la pata del animal, a la pata del águila, y para que no se soltara en el camino, utilizaron un listón blanco con el cual amarraron el mensaje, pero esta águila fue interceptada por el Imperio Bizantino, los cuales dispararon flechas hacia el animal y lo acabaron hiriendo. La sangre que salió del animal cayó en el cordón blanco que llevaba atado el mensaje, y así se representa un poco estos listones que se otorgan a las personas de color blanco y color rojo. Entonces, este lazo color rojo y color blanco, la tradición dicta que el hombre es el que le tiene que regalar un dije o algo, un colgante con este listón de estos colores. En la actualidad ya no existe como tal esa regla, ya algunas ciudades adoptaron ya la costumbre de que también la mujer le pueda regalar al hombre, no necesariamente tiene que ser el hombre el que le regala a la mujer este listón rojo y blanco, el cual deberás usar durante los primeros 9 a 12 días del mes de marzo. Esto es, ya que en estos días son los brotes de los primeros botones de las flores de primavera. Esta tradición ya tiene más de 8000 años que se festeja, que se celebra, y esto es más que nada para poder llamar a la buena suerte y a la buena salud durante todo el año. Y bueno, aprovechando que estamos aquí por las calles recorriéndolas un poco para conocer sobre esta tradición, quería desde hace ya mucho tiempo mostrarles esta belleza arquitectónica que tengo a mis espaldas, el cual es el Ateneul Romano o el Ateneo Romano, que es una sala de conciertos clásicos en la cual la verdad es hermosísima e impactante de que la ves desde lejos. Esta se construyó entre el año 1886 y el año 1888 con su estilo neoclásico, que por fuera es impactante el tamaño de la arquitectura con todos sus grandes pilares y su gran cúpula, dándole una altura de 41 metros, y entre cada pilar hay 5 medallones, los cuales representan
a 5 de los grandes gobernantes que ha tenido este país durante toda su historia. Ya al entrar a las instalaciones te recibe el salón principal, donde puedes ver sus escaleras hacia el teatro principal y su gran cúpula ya por la parte interior. Ya al entrar al teatro es impactante lo hermoso que es. Alrededor de todo el interior hay una pintura, hay un fresco de 70 metros de largo, hecho por Pitesti Petrescu, que está compuesta por 25 escenas de la historia rumana, entre ellas la entrada del Imperio Romano a Dacia, el cual era la antigua Rumanía, los inicios del pueblo rumano, la unificación de los principados, los cuales de hecho hablamos en el video pasado, la guerra de independencia también rumana, entre muchos y muchos más pasajes de la historia del país, los cuales vamos a seguir documentando, así que ya sabes, no olvides activar la campanita para recibir las notificaciones de los siguientes videos, recorriendo este gran país y conociendo muchísimo su gran historia. Aquí en este teatro se celebran conciertos principalmente de música clásica, ópera y exposiciones de arte. Un sitio totalmente imperdible si es que vienes por esta ciudad y quieres conocer algo impactante y algo hermoso. 100% recomendado el Ateneul Romano. Y solamente a un costado de este Ateneul Romano tenemos esta impactante estatua que tengo a mis espaldas, que es la estatua del primer rey de Rumanía, que si ya han visto esta secuencia de videos de Bucarest, ya conocerán un poco sobre quién es, y es Carlo I. Gracias a él, la unificación de los principados se consolidó y también realizó muchísimos cambios para bien en esta ciudad y en este país. Este rey nació un 20 de abril de 1839, siendo un príncipe alemán. Y gracias a esto, el país rumano adoptó muchísimas estrategias que se implementaban en Alemania, como el uso de ferrocarril, el ejército y la educación. Él también buscaría la independencia del Imperio Otomano y en este caso se uniría al Imperio Ruso, el cual le ayudaría a combatir a este Imperio Otomano y así Rumanía lograría su independencia. Él se casaría con Isabel de Witt en 1869, con la cual de hecho tuvo una hija que tristemente a los 3 años de nacida falleció. Y esto hizo que a falta de descendencia, cuando él murió en 1914, el puesto de rey lo heredara su hermano. Hoy en día esta estatua la verdad no está muy bien conservada, claro que se ve espectacular, pero pues por ahí si le pudieran meter una manita de gato, la verdad estaría súper bien. Pero bueno, es un lugar y un punto turístico imperdible para que vengan a visitarlo. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero hayan disfrutado muchísimo sobre la historia de esta tradición milenaria que tienen aquí en Rumanía. También que hayan disfrutado muchísimo de estos lugares que les quería mostrar desde hace bastante tiempo. Y bueno, ya se dio la ocasión y también ya bajó un poquito el frío para poderles mostrar y salir a la calle a caminar un poco más. Y como ya saben y como siempre les digo, no olviden dejar su like si este video les gustó, compartirlo con más personas y bueno, seguiremos mostrando un poco más sobre esta ciudad, sobre este país hermosísimo. Síganme en todas mis redes sociales, síganme también en TikTok, que también ahí he estado subiendo muchísimo contenido sobre qué hacemos día con día, qué estamos haciendo por acá, por Bucarest. Y ya nos estaremos viendo la siguiente semana con un nuevo video. Bye.